Ahí ya estamos grabando. Bueno, la idea de agradecerle a Joaquín por la presentación. Lo que queríamos es que haga una revisión del uso más racional que tienen ellos de los corticoides para tratar las enfermedades autoinmunes en general en el Hospital Cruces del País Vasco. Así que metele nomás. Bueno, empiezo entonces. ¿Va a pasar acá o...? Ahí. Pasás acá, puede pasar con esta o con esta. Pero... Bueno. ¿Y puedo sacar esto o no? La barrita. Ahí. Bueno. Sí, os explico un poquito para que ubicáis dónde estamos, dónde está el Hospital de Cruces y cuál es el volumen de paciente, de gente que manejamos. Este es el mapa de España, el que veis ahí a la izquierda, que tiene 47 millones de habitantes de España. Es decir, más o menos la población de Argentina. 45 millones Argentina, 47 España. Una sexta parte de la superficie de Argentina, mucho más pequeña. Se divide en comunidades autónomas, que son una especie de provincias, que a su vez se subdividen en provincias. Y nosotros estamos en el País Vasco, que está ahí bien al norte, la veis en naranjita o en rojo acá, pegados a Francia. País Vasco tiene 3 provincias, que son Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y más o menos una población total de 2 millones de habitantes. De esos 2 millones, la mitad está en la provincia de Vizcaya, que la capital es Bilbao, que es donde se sitúa el Hospital de Cruces. Desde un punto de vista sanitario, la organización es jerárquica. La sanidad es pública y está organizada. En cada municipio hay una salita o un ambulatorio. Y tú, si vives en ese municipio, sabes por barrio qué médico de cabecera te corresponde, que es el que maneja normalmente la hipertensión, el colesterol, si tienes una infección de orina, cosas básicas. Si tienes algo más grave, te pueden internar en un hospital comarcal, que son esos colores que salen ahí, que son hospitales de entre 80 a 120 camas, y cuando es algo complejo te derivan a un hospital terciario, que hay uno, por así decirlo, en cada capital. Entonces, en Bilbao, que es la capital más grande, que tiene una población de 500.000 habitantes más o menos en la capital y en los alrededores, lo que sería el área metropolitana, está el Hospital de Cruces, que es este. ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué pasa con el dedo? Es este. Este, el que ven delante, el de ladrillo, el que es un poco curvo. Son unas 1000 camas más o menos tenemos. 900, 1000 camas y tienes todas las especialidades. Este es el equipo de enfermedades autoinmunes. Este que ven acá con la barba y las gafitas es Guillermo Ruiz Irastorza, que, bueno, lleva toda su vida dedicada sobre todo al lupus y a las enfermedades autoinmunes. Él es internista de formación y en mi hospital, el servicio de medicina interna es el que maneja las enfermedades autoinmunes sistémicas, excepto la artritis reumatoide, las espondilitis anquilosantes y todo eso que lo manejan los reumatólogos. Pero lupus, esclero, miopatías inflamatorias lo maneja medicina interna, clínica, que sería acá. Y lleva pues toda su vida luchando por un uso racional, eso me ha gustado, no en contra de los corticoides, sino por un uso racional de los corticoides. Os hago unas preguntas, aunque no seáis reumatólogos. ¿Con qué dosis de corticoides trataríais estos casos? Te lo vamos a hacer fácil. Con aortitis. Me imagino que la aortitis es jodida, sí. Miligramo kilo. Bien. Nefritis lúpica clase 4, que es lo peor. Un miligramo. Claro. Pulso sí, pero bueno, luego empezar con qué dosis oral. Bueno, aunque no sepáis, y os he puesto ya la última por si había algún reumatólogo, que es la BIT, esta es el caso que han descrito, los casos que han descrito de trombosis trombocitopénica asociada a la vacunación de AstraZeneca. Sí. Bueno, pues esto es lo que dice la evidencia. No se ve nada ahí, pero bueno, estas son las guías del EURAR, que son las guías europeas de la Sociedad Europea de Reumatología. Y dicen, para el tratamiento de la arteritis de la temporal, que es la vasculitis de gran vaso, empezar con dosis de 40 a 60 miligramos al día oral, después de los pulsos, lo que quieras poner. Nefritis lúpica clase 4, esto ya se ha actualizado, las guías anteriores antes del 2020 hablaban de entre 0,5 y 1 miligramo kilogramo día, y ahora hablan de 0,3, 0,5 miligramos kilogramo día. Ya parece que van haciendo un uso más racional. La patología intersticial pulmonar asociada a dermatomiositis no hay ninguna guía, pero si te vas al UpToDate habla de 1 miligramo kilogramo día con un máximo de 80 miligramos. Y los noruegos, que fueron los primeros en describir la trombosis trombocitopénica asociada
a la vacuna de AstraZeneca, que fueron los que primero pararon en Europa, la trataron con inmunoglobulina intravenosa y 1 miligramo kilogramo día de corticoides. Es decir, a mí me surgen dos preguntas acá, que es, por un lado, si hay que ajustarlo al peso o no, porque en unos hablan de 40-60, no ajustado al peso, luego hablan de ajustado al peso. ¿Y por qué? Cuando no sabemos cómo se trata, siempre vamos a una dosis clásica que no tiene ningún ensayo clínico, que es miligramo kilogramo día. Esas son las preguntas. Y para contestarlas... Toda la vida fue así. Y a vos te entra la duda porque decís, bueno, este peso 80, entonces empezamos con que si el peso magro, que si el peso ideal, que si el peso... Bueno, si yo no le voy a dar 180 miligramos. Claro. Hay que saber Claro. Hay que saber un poco qué son los corticoides. Bueno, los corticoides se sintetizan en los años 30 más o menos, que es Edward Kendall quien los sintetiza y le ponen corticosteroides porque lo derivan de la corteza adrenal, de las suprarrenales. 10 años más tarde, en el año 48, este señor, que es Philip Hens, que era un reumatólogo, trató la primera AR de una chica de 29 años que estaba impedida en silla de ruedas y después de 2 dosis de inyección intramuscular la chica volvió a caminar. Fue un éxito. Y desde entonces, pues los corticoides han sido la mejor herramienta que tenemos, está claro. O sea, los corticoides salvan vidas y mejoran mucho en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y las hemos usado tanto y las usamos tanto que nos sentimos cómodos y sabemos sus efectos secundarios, que por desgracia son muchos. No os los voy a repetir porque os conocéis mejor que yo. Infecciones, miopatía esteroidea, todas las alteraciones metabólicas, fenotipo cushingoide, cataratas, bueno, todo, ¿no? Pero ¿cómo actúan los corticoides? Que yo creo que esto es lo que Guillermo vio en su día y lo que viene insistiendo para el uso racional, no un uso racional basado en una ciencia infusa, sino en la ciencia, de saber cómo actúan y por qué vías. Los glucocorticoides actúan por 2 vías, dos mecanismos tienen de acción. La primera, que es la más conocida, es la vía genómica, es decir, el glucocorticoide va a llegar al núcleo y va a hacer que se expresen o dejen de expresarse ciertos genes. ¿Cómo hace esto? El glucocorticoide es una molécula lipofílica de bajo peso molecular que por sí misma es capaz de atravesar la membrana plasmática, la membrana celular, y se une al receptor glucocorticoideo citosólico. Al unirse, hay un cambio conformacional, se sueltan varias moléculas, chaperonas, heat shock proteins, que ya veremos luego tienen algún efecto también, pero el complejo unido de corticoide-receptor se trasloca al núcleo. Y ahí dentro del núcleo, aquí sale un poquito más ampliado, hace efecto por 2 mecanismos. Por un lado, tiene una transrepresión, inhibe la expresión de genes mediante la interacción con varios factores de transcripción, como puede ser la AP1, que es la proteína activadora 1, o la NFKB, que es el factor nuclear de cadenas ligeras kappa de los linfocitos B. Y en definitiva, con eso dejan de expresarse ciertos genes y disminuye la síntesis de aquellas citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, todas estas que son proinflamatorias. Luego, si las inhibimos, conseguimos un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio muy bueno. Pero al mismo tiempo, los glucocorticoides se unen directamente a la molécula de DNA o ADN, no sé cómo le dicen acá, bueno, al DNA, ¿no? En unas secuencias que se llaman GRE, que son elementos respondedores a glucocorticoides, y se activan la síntesis de varios genes, que son los que dan los efectos secundarios que todos conocemos de los corticoides. Esto no es del todo así, eso es una explicación un poco simple, porque sabemos que al activar la expresión, por ejemplo, aumenta la IL-10, que es una citokina inmunomoduladora que disminuye un poquito la inflamación, y también mediante la transrepresión hay algún efecto secundario. Lo que sí que sabemos es que siempre que activamos la vía genómica, tanto los efectos beneficiosos como los efectos secundarios van a ir unidos. Siempre que actuemos por este mecanismo, vamos a conseguir esos 2 efectos. La otra vía es la vía no genómica, que se activa mediante 3 formas. Un pequeño efecto por esas proteínas, esas chaperonas que se soltaban, que parece que se unen a la fosfolipasa 2 y bajan el ácido araquidónico, la síntesis, pero sobre todo a nivel de la membrana celular. A dosis altas de corticoides, que luego hablaremos, los glucocorticoides se unen a un receptor de membrana que mediante una MAP quinasa que se llama P38, pues tiene diferentes actividades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y, por ejemplo, disminuye la actividad de los linfocitos.
También hay otras interacciones no mediadas por receptor, de canales de calcio-sodio, de ATPasas, que también tienen un potente efecto antiinflamatorio. Esta actividad antiinflamatoria no va unida a efectos secundarios. Entonces, tenemos una vía genómica que es buena, que lleva efectos secundarios y efectos beneficiosos, y una vía no genómica que tiene potentes efectos antiinflamatorios, pero que no da efectos secundarios asociados a corticoides. Y esta diapositiva, que esto ya desde un artículo publicado en el 2004, yo creo que es la clave para entender por qué Guillermo y nosotros en nuestro hospital hacemos las cosas como las hacemos. En las filas ven, no sé si se ve muy bien, pero en las filas están las dosis de los corticoides. Y en las cajitas vamos a ver en qué porcentaje se activa tanto la vía genómica como la vía no genómica. Con dosis por debajo de 7 miligramos día, y fijaros que no estoy hablando de kilos ajustado a peso, sino dosis absolutas. Claro, si tienes un tipo de 160 kilos, no, pero en la gran mayoría de la gente normal, dosis menores de 7,5 miligramos día activan la vía genómica por debajo de un 50%. Es decir, con dosis de 5 miligramos día, por ejemplo, dosis de mantenimiento de cualquier enfermedad autoinmune sistémica, tenemos poca actividad antiinflamatoria, pero pocos efectos secundarios también. ¿Qué pasa entre 7,5 miligramos y 30 miligramos día? Pues esta vía se va activando, la vía genómica, desde el 50%, que llegamos con 7,5 miligramos día, hasta prácticamente el 100%. Es decir, con 30 miligramos la vía genómica está casi saturada. De 30 a 100 no hay diferencia, porque con 30 ya llegábamos a 100 y de 30 a 100 seguimos estando en el 100%. Es decir, mucha actividad antiinflamatoria, muchos efectos secundarios, pero no hay una gran diferencia. Y cuanto más alta sea, más lenta va a ser la bajada de los corticoides. La vía no genómica, ya veis que hasta los 100 miligramos no se activa. Entonces, hasta los 100 no activamos. Un poquito. Sí, un poquito, pero es prácticamente despreciable. Cuando se empieza a activar es a partir de los 100. Y se satura, es decir, se llega casi al 100% con 250-500 miligramos. O sea que la vía no genómica en la práctica no, olvídate. Con los pulsos. La puedes activar con los pulsos. Lo que para activar una vía genómica con vía oral tendrías que estar dándole dosis de más de 100 miligramos vía oral día. Esta frase siempre dice Guillermo: hay más diferencia farmacológica entre 5 miligramos y 10 miligramos al día de corticoide que entre darle a un paciente 35 y 95 miligramos día. El efecto que consigues, hay mucho más diferencia farmacológica, farmacodinámica o como lo quieras llamar, de efecto. Y de eso se extraen varias enseñanzas: que no tiene sentido ajustar el corticoide al peso, que no tiene sentido dar pulsos de metilprednisolona de más de 500 miligramos al día porque la vía no genómica ya está activada al 100%, y que la vía oral, con 30 miligramos, activamos la vía genómica al 100%. Eso es. Lo otro que tenemos que saber es cuándo aparece el daño, ¿no? El daño secundario a los corticoides y a qué se debe. Y bueno, pues se plantearon varias preguntas. ¿Qué se debe? ¿A una dosis máxima de corticoides en un intervalo? ¿A la duración de cuánto tiempo estoy con corticoides? ¿A cuántos años estoy con corticoides? ¿Se debe a la toxicidad por los pulsos de metilprednisolona? ¿O se debe a la dosis total acumulada de corticoides? Y esto en el lupus pues ya se viene contestando desde hace un montón de años. Esto no es nuevo. Este es un artículo del año 2000 en el que ven el daño en el lupus asociado a los corticoides. Intentan analizar las principales complicaciones, ¿no? La osteoporosis, cataratas, necrosis avascular. ¿A qué se deben? A la dosis acumulada total de prednisona, a las dosis altas, que en este artículo lo describen como dosis de más de 60 durante más de 2 meses, que ahora incluso ya nos choca como cómo vas a estar con más de 60, pero en el año 2000 más de 60 durante más de 2 meses es lo habitual, porque si empezabas con 80 ibas bajando a 70 el segundo mes, ibas bajando a 60 el tercero, y con los pulsos. Y lo que ven es que hay que está en la osteoporosis, la enfermedad arterial coronaria y las cataratas se relacionan con la dosis acumulada, y con las dosis altas, la osteonecrosis y los ictus. Y solo encuentran relación con los pulsos de metilprednisolona con la psicosis lúpica. Hay que entender que se utilizaban pulsos de 1 gramo en estos o más altos, entonces, en el año 2000.
Este artículo, que es del 2020, que lo publica Guillermo con Munter Camasta, que es otro de los grandes del lupus que trabaja en el St. Thomas de Londres, lo que van haciendo es una revisión de toda la evidencia científica actualizada hasta el 2020 de el mecanismo y efecto de los corticoides, cómo actúan, esto que os he contado de la vía no genómica, de qué relación tiene de los daños que en la osteoporosis van complicación a complicación en el lupus, y del efecto en el tratamiento del lupus, qué eficacia tienen y a qué dosis. Y por resumiros algo, pues os pongo aquí, ¿no? Lo que ven es que la osteonecrosis aparece en el 10% del lupus. Y parece que está en relación con las dosis altas acumuladas en pocos meses, sobre todo. Pero hay un estudio taiwanés con 11.000 personas con lupus que se ve que con que la paciente esté con más de 10 miligramos kilogramo al día de corticoides ya aumenta el riesgo de osteonecrosis por 9. Osteoporosis con dosis más altas de 7,5. Eventos cardiovasculares con más de 20 miligramos día aumenta por 5 el riesgo. Y este es el RELES, que es el registro español de lupus, y en este se vio que estar con más de 30 miligramos el primer mes o más de 7,5 miligramos en el primer año es un predictor independiente de infección grave en el primer y segundo año de seguimiento del paciente con lupus. El daño acumulado ya sabemos que aparece con más de 5 o 7,5, por eso siempre la dosis de mantenimiento tiene que ser inferior a esa. Y la toxicidad de los pulsos parece que está relacionado con cuanto más alto sea el pulso, más riesgo de toxicidad. Y esto ya se publicó en el 2002, hay un paper en la revista Lupus que está en Singapur, pues no se ve muy bien, pero bueno, lo que comparan es 26 pacientes con pulsos bajos de 500 miligramos con 29 pacientes con pulsos de más de 1 gramo. Y lo que ven es que la eficacia en el lupus, en disminución de actividad y respuesta, es la misma, pero con menos riesgo de infecciones graves. Y este es un artículo del 2018 parecido, publicado por Álvaro Danza, que es un uruguayo, un internista de Montevideo que tiene bastantes trabajos publicados con Guillermo, también en el tema del uso racional de los corticoides, y hacen una comparativa igual. Y ven que los pulsos de 500 miligramos o menos no están relacionados con infecciones, mientras que los de 1 gramo más parece que sí que aumentan el riesgo. Entonces, diríamos que tenemos los ingredientes para saber cómo hacemos las cosas en nuestro hospital, ¿no? Comenzamos siempre con pulsos de metilprednisolona de menos de 500 miligramos día. Seguimos con una dosis siempre vía oral de prednisona por debajo de 30. O sea, te das los pulsos de esta cantidad y ya lo acabas. Claro, nosotros damos 3 pulsos. Ahora os voy a poner, porque os pongo un ejemplo, ¿no? Claro, tenemos los ingredientes, cómo cocinamos. La idea sería dar pulsos 3 días, arrancar con una dosis baja vía oral y hacer una bajada rápida con el objetivo de llegar a 5 miligramos día. Y esa bajada rápida, que es lo que yo creo que también marca la diferencia, está estructurada, está protocolizada. Cada 2 semanas vamos a bajar. No es en función de la opinión de cómo le veas, de que te cuente, de la respuesta del sedimento urinario en la... No, tú sabes que cada 2 semanas vas a bajar la dosis. Entonces, vas a bajarla y tendrás que asociarle el inmunosupresor que consideres que va a ser más efectivo. Pero la bajada la tienes que hacer, porque el corticoide hay que bajarlo porque si no estás en peligro. Bueno, la nefritis lúpica, esto os lo pongo por si... Pues bueno, para los que no son reumatólogos a modo de guía, hay 6 tipos, la tipo 3, la tipo 4 son como las más agresivas, la tipo 5 también, pero bueno, la tipo 3 y la tipo 4 es como las que hay que tratar rápidamente, pueden dar un deterioro de función renal, con proteinuria en rango nefrótico, con hematuria, y hay que tratar con corticoides y con inmunosupresores desde un principio. Si nos vamos a las guías europeas, al EULAR, lo que nos dicen es, con pacientes en clase 3-4, hay 2 alternativas de inmunosupresión, micofenolato, 2 gramos o 3 gramos al día, o ciclofosfamida, 500 miligramos cada 2 semanas. Que esto ya se vio en el Eurolupus Nephritis Trial. Se ha criticado bastante porque parece que en la gente de raza negra y en los latinoamericanos hay un poquito de tendencia a mejor respuesta al micofenolato que a la ciclofosfamida, porque en el Eurolupus sobre todo había gente caucásica que se dice, ¿no? Y en cuanto a los corticoides, esto se ha renovado en el año 2000, pero 2020, perdón. Antes era entre 0,5 y 1 miligramo kilogramo día y ahora la han bajado, como os he dicho al principio, a 0,3, 0,5 miligramos kilogramo día. Y hablan de pulsos
previamente los 3 días anteriores, que normalmente se dan 750 miligramos porque es lo que estaba en el protocolo del ensayo del Eurolupus Nephritis Trial. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hay una app, si alguna vez tenéis curiosidad de cómo se tratan las cosas en nuestro hospital, hay una app que es gratuita, que está para el iPhone y está para los Android, que si pones autoinmunes es lo primero que te sale. Es autoinmunes Osakidecha con este simbolito y ahí viene por fármacos, por enfermedades y te puedes meter en el lupus, por ejemplo, y ves la nefritis lúpica clase 3 y 4. Y pone tratamiento de inducción. Y esto es como se hace en mi hospital. De hecho, ahora lo hacemos un poquito mejor porque esta app tiene ya 3 años. Estamos para actualizarla ahora. En una nefritis lúpica lo que haríamos sería darle pulsos de metilprednisolona de 250 miligramos cada día en 3 días consecutivos. Es decir, 250, 250, 250. El cuarto día le daría... 3-4, sí, sí. Y que es una de las situaciones clínicas que requieren... Agresivas. Es decir, tratarías lo mismo una vasculitis ANCA con afectación renal con semilunas. No, 250. Nosotros ahora mismo 500 pulsos de 500 no estamos usando porque vemos que la vía no genómica con 250 está ya, hace efecto. Exactamente. Sí, pero bueno, hay que saber que para activar al 100% la vía no genómica tienes que darle un pulso de 250 mínimo, porque si le das un pulso de 120 no consigues activar esa vía no genómica. Claro, 1 gramo es muchísimo más, que es lo que se suele dar. Todos. Bueno, entonces, 3 pulsos de 250 un día, otro día. Cuarto día, ciclofosfamida 500 miligramos con un pulso de 125. Y la ciclofosfamida la vamos a dar cada 2 semanas. Siempre que demos pulso de ciclofosfamida, que es otra cosa que se hace diferente acá, damos un pulso de 125 miligramos. Siempre. Y parece que eso, en los ensayos que luego os voy a comentar, marca la diferencia. El dar 125 con cada pulso de ciclofosfamida marca una diferencia en el efecto, porque la vía no genómica, cuando la activamos, parece que pone a la célula en un estado de alerta que hace que la vía genómica responda a dosis más bajitas y que sea el corticoide alveolar en dosis más bajas sea también un poquito más efectivo. Ellos son de Néstor. Ah, mira, ¿qué tal? Llegaron tarde. Claro. El doctor es español, es vasco, y se formó se formó en Guillermo Universidad que maneja todas las enfermedades autoinmunes. Está en muchos lugares de España, ¿no? Sí. Menos la tetromatoidea que más dermatología. Y ellos vienen ahogando desde hace años por un uso más racional de los no usar esos pulsos de gramos. En Canadá usan esa dosis más pulsos de 250, especial de ciclofosfamida, y después le dejan por boca 30 miligramos y tienen pautado con una pauta de descenso que no depende de cómo está el paciente, entonces se va bajando y después se queda. Por eso queríamos que estén ustedes, porque ustedes usan mucho. Sí, como si no, somos todos. Sí, todos. ¿Dónde tiempo? Sí. Es interesante después. Estaba justo, estaba redondeando esto, justo estaba hablando de Eso, está nefritis lúpica clase 3-4, que cómo hacemos nosotros allá el tratamiento. Está protocolizado, hay una aplicación que se llama Autoinmunes, tú te metes en el Play Store, pones Autoinmunes y la primera que te sale, Osakidecha, que es este simbolito, es cómo hacemos las cosas. Nefritis lúpica clase 3-4, ponemos pulsos de 250 diarios durante 3 primeros días, al cuarto día 500 de ciclo con 125 de metilprednisolona. Y cada 15 días va el pulso de ciclofosfamida, mínimo 6, entre 6 y 12 pulsos, depende de la respuesta, eso sí, y cada pulso de ciclofosfamida va con 125 de metilprednisolona, que eso parece que también marca la diferencia. Y luego, vía oral, aquí veis la pauta. Cada 15 días, sí. Es decir, en 6 dosis son 3 meses. Los 3 primeros meses vas a llevar 6 pulsos de ciclofosfamida con 125 en cada pulso. 500 miligramos. 500, siempre. No ajustamos ni eso. 3 meses ya tienen segunda respuesta. Eso es, a 6. Entre 6 y 12 siempre. Y luego la vía oral, es decir,
que al día 5 tú le has dado los 3 pulsos, la ciclofosfamida en el día 4 con 125 y el día 5 aquí pone 30, pero ahora ya arrancamos con 20. Empezamos con 20 y en vez de una semana lo que hacemos es 2 semanas hasta 15, 2 semanas hasta 10, un mes hasta 7,5 y un mes hasta 5. Es decir, en un mes al paciente lo tienes con 10, en 2 meses ya estás con 7,5, que son unas dosis de seguridad, y cuando llegas al mes 3, cuando terminas, el paciente ya está con 5 de prednisona. Eso es simultáneamente con la ciclofamida. Sí, y la sí. antihipertensión. Sí, pero para nosotros, perdón. O sea, es simultáneo. Para es nosotros- Simultáneo. Nosotros, los pacientes se citan en el hospital de día, está el consultorio de autoinmunes, que hay una nefróloga dentro del consultorio, está el internista y una nefróloga. Ven al paciente cada 15 días, siempre que viene a infundirse la ciclofosfamida se le ve. Y ahí se le va diciendo si le toca bajar el corticoide, si no. Y al principio, cada pulso de ciclofosfamida se le baja el corticoide, sí o sí. Esto nos sirve a El nosotros. corticoide bioral. Vía oral. Claro, porque después le dabas la metilprednisona. Sí, el pulso siempre. Ese día se lleva un pulso. El día que Claro. viene al hospital, Claro. se hidrata, se premedica, se pone un pulso de 125 de metilprednisolona y se pone la ciclofosfamida. Para pulmón, en las situaciones que usamos más corticoides, por ejemplo, la antibiótica o la neumonía organizada, la neumonía inflamatoria, podríamos usar Pe- pulso de pero 50, usamos un el- ciclo para- Bueno, esa es una de las cosas que decía. ¿Cómo se le conoce? Alto bueno. Ah, todo Sí, bueno. alto bueno que sea el sistema también. Y que para no dar tantos corticoides, él hacía medio curso, y organizaba, y después salía con 20, si era Bueno, era un cuadro grave. esto para nosotros sirve para la Sí, neumonía él hipertensiva. hizo, me acuerdo de eso muy bien, una charla que digo, que no usaba Sí, era sí. pulso. Una Nosotros enfermedad tan tratamos así. Tuvimos un MDA5 y con un pulmón que brotó, que estaba con una neumonía organizada, y lo tratamos con pulso de 250. Sí, tienen que responder igual. Con ciclofosfamida, Seguro. Pero acá, dosis bajas de prednisona y luego le asociamos micofenolato, Sí. tacrolimus, varias inmunosupresores, pero acá a veces nosotros tienen mucho respeto a los pueden ser graves, pueden ser. Capaz que a nosotros, no sé, los ambulatorios no, nosotros, No, nos ha ido bastante Pero bien. éramos con 40. otras le medidas. damos 40 y. No, pero en vez de darle 40, claro, ¿y cuánto Hay que tiempo empezar están a en hacer 40? No, o sea, podés dar 40 un mes, Un mes. pero en otro mes le bajamos a 30 y le vamos bajando. sí, pero Bueno. Empezamos con la dosis alta y la Claro. A ver, Claro, buenas pero 40. igual, a ver, porque si es lo que dice el que entre 35 y 100 es más o menos lo mismo. Claro. La aplicación genómica que A partir de 30 la genómica está al 100%, digamos. Entonces, realmente estar con 40 un mes y 30 otro mes es como si estuvieses con 40 2 meses Claro. seguidos. No hay tanta diferencia. Pulso de 250. Ah, pero vos decís dándole pulso. Sí, sí. No, pero yo te digo cuando a alguien que no le vas a dar. No, es que ellos lo que suponen es dar siempre pulso. Justamente. Pero Siempre esta damos es pulso. típica, en cualquier cosa. Sí, sí, siempre para el que vos quieras. Siempre. Después, perdón, por supuesto, una neumonía organizada pura nuestra, y no olvidémonos de la parte de esto. Una neumonía organizada nuestra, vos no le vas a decir los ambientes. Ellos acá le dan psicofonía porque la No, le dan vos utilizaste el uso de los cuerpitos. no, está bien. Lo que pasa es que es un morón organizar una cosa así. Bueno, es lo que hablábamos, ellos tienen narración propia, nosotros no. Pero bueno, Claro. No hay tanto lío. no, a ver, te lo digo porque no, sí, ahora en la pandemia sí, la pandemia es todo. Pero, Vos decís que no. Quiero venir a hospital de día. Cada 15 días. también, acá también. La 15 días, no. Son 3 días. Nada más. Y eso, No, y después cuando para por ahí 15 días. podrías manejarlo por vía oral. No, Ustedes claro, se pero- usan mucho las complicaciones. Claro, pero después digamos, no tenés culto, no tenés secretario. Claro, luego tendrás que ajustarlo a la realidad tuya de tu sistema sanitario. No, Pero si pudieras hacerlo, yo creo que sería ideal. Otra cosa es la pandemia, lo que querés. Pero, No. pero claro, pero por ello me refiero a algo, a ver, si vos decís una neumonía organizada grave, con insuficiencia respiratoria, ¿cómo? Si es un tipo que tiene un poco de cojo respiratorio, no sé si yo sí, meterle los pulsos. debería. ¿Con qué tratáis la neumonía organizada? Con dosis altas de prednisona oral. Sí, 40 Sí, días. Bueno. lo que sí. Lo De que 40 a se 60. Deberíamos. No, Deberíamos. no, el peso. Pará, la pregunta más importante. Pero yo digo que ¿Voy a terminar? hay pacientes Sí, sí, que sí. van a estar con menos de 40. No, Entonces no le darías los sí, pero igual. Aún así, estos pacientes no tienen pulso, no tienen comunicación. Pero para terminar. Termino. Dale. Bueno,
Guillermo siempre dice que a él no le parece ético hacer un ensayo clínico de miligramo kilo frente a su... Claro, él empezó con esto en el 2004, o sea, no le parece ético hacer un ensayo clínico con el miligramo kilo frente a su fórmula. Entonces, lo que hicieron es, hay un hospital en Burdeos, que está justo en el sur de Francia, que está a 200 kilómetros del mío, más o menos la misma población, mismo sistema sanitario, público, y lo que se hizo es comparar la corte de nefritis lúpicas del hospital de Burdeos con la de Cruces, la de mi hospital. En el de Burdeos utilizaban lo que decían las guías europeas, es decir, antes del 2020 miligramo kilo, entre 0,5 y 1 miligramo kilo, y luego ya normalmente 0,5 miligramos kilo empiezan. Y con pulsos quincenales de ciclofosfamida sin la metilprednisolona, que sí que usamos en nosotros. Nosotros usamos un modificado y ellos la bajada de corticoide la hacen un poquito a indicación del médico que lo vea y nosotros la hacemos sí o sí. Da igual que médico esté viendo, que ya sabe que si se le dieron hace 2 semanas tiene que bajar de 20 a 15. Y miraron, compararon. Y estos son los resultados. No se ve muy bien, pero bueno, 44 pacientes de Burdeos, 29 de Cruces. La dosis media máxima de prednisona fue de 42 miligramos día en los franceses, 21 miligramos día la dosis máxima en Cruces, es decir, casi todos empezaban con 20. La dosis total de prednisona en los 6 meses fue, la dosis media fue de 21 miligramos día en Francia, es decir, durante 6 meses la dosis media vía oral fue de 21 y nosotros de 8,3 miligramos día. Y el número de los pulsos en los franceses fue de 3, la media, y nosotros de 9. Es decir, la gran mayoría se dieron solamente 6 ciclos de ciclofosfamida, que fueron los 3 del principio, más el pulso de metilprednisolona con cada ciclofosfamida. Nefritis lúpica es esto, solo nefritis lúpica, ¿eh? Y bueno, hubo diferencias en el uso de la hidroxicloroquina y lo interesante es la respuesta. La remisión completa, que se define bueno, con la recuperación de la función renal, del filtrado glomerular y una proteinuria por debajo de 0,5 gramos en 24 horas, se consiguió a los 6 meses en el 30% de la corte de franceses, en el 69% de nuestra corte de Cruces, 69%, y al año, en el 42% de los franceses, remisión completa frente a un 86% de los nuestros. No. Sí, sí. O sea, a ver, no digo que lo que ustedes no supieran, pero capaz la más eficacia de los franceses igual. No, porque tú lees la literatura y la remisión completa en la literatura de lo que publican las gentes es 40, 50%, 60% como mucho. Es decir, nosotros estamos por encima de lo que consigue la gente, los centros, los ¿Y mayores. por qué creen? ¿Por qué creen que...? Por los pulsos. ¿Por los pulsos? Por los pulsos repetidos. Esto fue en el 2017. Ahora esto está pendiente de imprimir, que es lo que vamos a publicar ahora, que acá le ayudé yo a Guillermo. Y esto, por la combinación esta ciclofosfamida claro, con el cachito de pulso de la metilprednisolona. Eso es. Esto es en el 2021. Se han ido incluyendo bastantes pacientes más. Ahora hemos metido también la tipo 5 porque hemos empezado a tratar la nefritis lúpica de clase 5 con ciclofosfamida en vez de micofenolato, que es como veníamos haciéndolo, y con pulsos quincenales de ciclofosfamida más metilprednisolona. Y ha habido, en este caso el estudio se divide en micofenolato, en ciclofosfamida o en nuestro grupo que es ciclofosfamida y metilprednisolona. Bueno, pues se ve la dosis media de prednisona oral a los 6 meses fue de 8,5 en el grupo de ciclofosfamida más metilprednisolona y de 15 solo en el de micofenolato, que la gran mayoría eran clase 5, que se empieza con dosis más bajita, y en la de ciclofosfamida de los franceses de 24 miligramos día. Las respuestas completas a los 12 meses seguían siendo 86% en Cruces y 56 y 47 en los otros grupos. Y los efectos, la toxicidad asociada a corticoides fue del 20% en el grupo de micofenolato, 24% en el de la ciclofosfamida y en el nuestro, que es ciclofosfamida más metilprednisolona, perdón, de 2,6. Es decir, solamente el 2,6% de los pacientes nuestros tuvieron efectos secundarios. Y nada, eso es todo. Muchas gracias, es que ricasco. Es como se dice. Muchas gracias, la verdad estuvo buenísimo. Yo creo, a ver, yo cuando empecé, a mí la que me empezó a evangelizar con esto fue Florencia Vivero, que es la retrata con la cual trabajo mucho con el registro primario. Y ella estuvo trabajando con ustedes, con Guillermo. Sí, estuvo justo antes de que yo De vos empezara con la residencia. Yo creo, a ver, yo creo lo siguiente, yo creo que
Lo primero que tenemos que pensar es que estamos usando controles de más. Básicamente estamos, digamos, el sector de Cushi es prevenible. Es prevenible, y eso es lo que Cushi. Toda la toxicidad canal, las cataratas, todos los efectos metabólicos, son prevenibles. Y después, cada especialidad, por supuesto, tiene una situación clínica de extrema gravedad, que lo tratan los nefrólogos, pero nosotros, aplicándolo a la visión nuestra, que nosotros, salvo en terapia intensiva, como si uno tumores blancos en una lúpica, pero mira, para la situación de ambulatoria. Siempre arrancamos, antes arrancamos con 60, ahora arrancamos con 40. Sí, bajamos de 60. Y nosotros estamos viendo menos push. O alguien que está ahí al borde de la internación, hemos mandado 60 a otra semana. Eso deberíamos tratarlos con 3 pulsos, los otros son buenos. Y después le dije, deberíamos dejarlo con 30, miramos y tener el esquema ese donde se baja y se baja. No es que se baja el vuelo como está. Después que le damos el contrato, le damos el contrato, le daremos familia, le daremos enfermera, pero bajar. Quería bajar rápido, pero dándole puntos sería. Bueno, no necesariamente. No eso necesariamente. No necesariamente, no. Eso para nefritis lúpica. Eso es para nefritis lúpica. Sí. Pero eso todavía no lo hemos ensayado, porque ahora lo que nos ha salido es que la ciclofosfamida más metilprednisolona responde mejor en la clase 5 que el micofenolato solo. Pero no hay menos efectos adversos. Entonces nos planteamos eso, que sea por los pulsos quincenales. Pero el resto de cosas, nosotros en las vasculitis, una vasculitis anca, un reno pulmonar, lo que se te ocurra, ahí no hacemos, o sea, no hacemos. Si vas a tratar con ciclofosfamida, sí, la ciclofosfamida siempre por protocolo, en la hidratación pasamos 500 de suero antes con 125 de